Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del foro de virtual de sordoceguera de Asomas? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta última ponencia. Muy contentos nos encontramos de cerrar esta semana que nos ha sido muy provechosa para todos nosotros. Hemos tenido grandes ponencias, grandes charlas de expertos, de personas con grande formación académica, con grandes experiencias y pláticas, desde Teresa Perales, nadadora paralímpica española, ella, ganadora de muchísimas preseas, que ha puesto el nombre de su país, España, en alto, el maestro Ernesto Escobedo, un maestro de la lengua de señas mexicana, sordo, que ha estado en diferentes ponencias, muchos ponentes que nos han estado presentando muchos temas. Y hoy saludo en este foro a una mujer que realmente es sorprendente su carrera, es sorprendente su trayectoria. Ella es una mujer con sordoceguera. Su nombre es Raquel Alba Martín y se encuentra con nosotros representando a la Fundación 11 de España. Y con ella se encuentra su intérprete, Miriam, y la saludo completamente en vivo hasta la ciudad de Madrid, España. ¿Cómo están? Muy buenas tardes por allá, buen mediodía por acá en México. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Aquí estamos muy bien, estamos en Madrid, como ya has dicho, sabéis que estamos en la época del coronavirus, pero bueno, la situación va poco a poco mejorando. A mí me gustaría deciros sobre todo, daros las gracias por haberme invitado a participar en este evento y como cierre de semana de celebraciones, estoy muy contenta realmente. También quiero felicitaros a Soma por estos 20 años que lleváis trabajando. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo, tu disponibilidad, tu trabajo y por ser ejemplo para nosotros que trabajamos a favor de la sordoceguera en este país, para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para sus familias. Tú eres una joven representante de la sordoceguera en España y por ahí quiero que empecemos. Cuéntanos un poquito de tu sordoceguera. Sabemos que eres una joven, eh, madre, esposa y profesionista. ¿Cómo es que adquieres tú la sordoceguera? Sí, bueno, os voy a explicar. Joven, ya no tanto, ¿eh? Soy un poco joven, ¿eh? Ya tengo un poco de experiencia más en la vida, ¿eh? Pero bueno, me sigo sintiendo igual de joven y activa que cuando era más joven todavía. Os voy a contar un poquito el resumen de mi historia, de cómo adquirí la sordoceguera. Mi familia no había ninguna persona con discapacidad ni ningún conocimiento. Yo era la primera hija de mi familia y se dieron cuenta de ya cuando era un bebé de que era sorda, no tenía ningún resto auditivo, era sorda profunda. Mis padres se quedaron completamente bloqueados, no sabían qué hacer, empezaron a contactar con distintos médicos, especialistas y al final el resultado, todos le dieron el mismo resultado. Tenía una sordera profunda. No era oyente y no podía oír nada. En esa primera época mis padres lloraban mucho, estaban desesperados, pero poco a poco se fueron adaptando a la situación porque, bueno, yo era su hija y realmente lo que querían era darme lo mejor, lo que fuera lo mejor para mí. Me buscaron un colegio y eligieron un colegio de educación especial específico para niños sordos. Me llevaron a ese colegio y ahí empecé a aprender a hablar, llevaba audífonos, pero realmente los audífonos no me servían de nada porque es que no oía nada. Tenía una sordera profunda sin ningún resto, como os he dicho. Fui creciendo y a la edad de los 6 años me llevaron, nos ofrecieron la posibilidad de hacerme un implante coclear. Mis padres lo estuvieron pensando, fueron al hospital a informarse, me hicieron distintas pruebas y al final se dieron cuenta en estas mismas pruebas que yo realmente tenía otra enfermedad en la vista,
que es la retinosis pigmentaria. Ahí fue cuando lo descubrieron. Al final me hicieron el implante, mejoré muchísimo en mi capacidad de lengua oral, empecé a hablar mucho mejor. Siempre que hablaba me enseñaban, o sea, la verdad es que mi voz resultaba como muy nasal, pero con el tiempo fue mejorando, fui aprendiendo a controlar más mi voz. Tenía muchísimo trabajo con los logopedas, iba 2 días a la semana, 2 horas cada día, y poco a poco iba mejorando. Por fin me llevaron a un colegio de integración. Eso significaba que había niños sordos, pero que también compartíamos el aula con otros niños que no tenían ningún tipo de discapacidad. Ahí en ese colegio yo aprendía igual que cualquier otro niño, pero también es verdad que tenía un profesional de pedagogía terapéutica que me apoyaba en las clases. Si yo tenía una duda, había algo que no entendía en las clases, esta persona que estaba a mi lado me lo explicaba. Por ejemplo, estaba conmigo las horas si por ejemplo de matemáticas tenía 5 horas de clase, estaba conmigo 1 hora y luego el resto del tiempo estaba con ella fuera. También estaba conmigo en la asignatura de lengua, en fin, en algunas asignaturas. Después mis padres fueron a la ONCE, acudieron a la ONCE. No sé si sabéis lo que es la ONCE. Es una entidad nacional de personas de España. Aquí ellos era para ver si... Bueno, mi logopeda me ayudaba mucho y fui aprendiendo muchísimas cosas. Luego fui a estudiar bachillerato, continué en la universidad. Y cuando fui a la universidad, dio educación especial. En esta época de la universidad, mi capacidad visual iba disminuyendo. Fuimos otra vez, por lo tanto, a la ONCE para ver si podía afiliarme, si hacerme socia, y por fin ya lo pude hacer. Mi campo visual, es decir, todo lo que veo alrededor de mí, se había limitado muchísimo y tenía visión en túnel, es decir, un pequeño campo visual en el centro. Al final, ya acepté que tenía la sordoceguera, pero ¿pensáis que era fácil aceptarlo? Ni muchísimo menos. Yo me veía a mí misma y decía, ¿yo soy sordociega? Ni muchísimo menos, yo no soy sordociega. Soy sorda con problemas visuales. Eso sí lo aceptaba, pero nada más. Luego, poco a poco, fui contactando con otras personas sordociegas, fui conociéndolas de mi ciudad y de otras ciudades de España también. Fui teniendo muchos contactos con ellas. Algunos eran jóvenes igual que yo, adquiriendo mi identidad como persona sordociega. Sí que lo fui admitiendo. Pero eso fue un proceso muy largo, con muchos altibajos, pero al final, poco a poco, fui asumiendo mi discapacidad. Me acerqué a la ONCE, allí aprendí a usar el bastón rojo y blanco, a caminar con él y fui avanzando. Me acuerdo que para mí lo más importante para aceptar la sordoceguera fue cuando llegué a la época del embarazo, cuando me casé y me quedé embarazada. ¿Y por qué pensáis eso? Pues porque tuve que reflexionar mucho, pensé que mi hija me iba a ver y que iba a entender, que iba a pensar ella de mí. Entonces yo pensé que realmente tenía que aceptar mi sordoceguera para que mi hija fuera consciente de mis necesidades y de mis dificultades. Yo no quería engañar a mi hija con una falsa imagen. Y al final me di cuenta de que era muy importante para mí misma considerarme a mí misma persona sordociega. Y empecé a aceptar mi identidad, porque así me resultaba mucho más fácil mi vida diaria, manejarme por el entorno y todo. Es cierto que cada persona sordociega es muy diferente. Somos parecidos, es verdad, pero no hay nadie igual. Todos somos muy diferentes. Pero sí que hay una cosa que es cierta, que somos sordociegos todos nosotros y nos sentimos partes y miembros de la comunidad sordociega. ¡Wow!
No sé si quieres que explique algo más, Raúl, pero No, 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 claro, claro, claro. Nos parece perfecto y me parece asombroso, Raquel, darme cuenta la manera en la cual tú te empiezas a asimilar parte de esta comunidad sordociega, ¿no? Y de repente, cómo te cuesta trabajo asimilarlo. No es fácil, evidentemente, y tuvo que ser parte de un proceso psicológico, me imagino, ¿no? Un proceso difícil que llevó mucho de acompañamiento, pues familiar, a lo mejor acompañamiento mismo psicológico. ¿Tú pudieras dar a lo mejor un consejo personal? Ahorita se me ocurre, antes de ir a otra pregunta, a los padres de familia, de acercarse a profesionales. sí, yo pienso eh, que las familias son un pilar fundamental para cualquier hijo, desde luego, con discapacidad, sin discapacidad, sordo, ciego, pero en mi opinión, para mí personalmente, para los niños sordociegos, igual que yo, es fundamental, es esencial el papel de la familia en nuestras vidas. Yo me miro a mí misma y miro a las personas sordociegas y creo que eso es uno de los factores fundamentales para nosotros. Y luego otro, o sea, no es el único, el papel de la familia no es el único, desde luego, pero es fundamental, es muy importante ¿eh? Para las personas con sordoceguera como yo. Eso significa que también es muy importante saber cómo dar respuesta a nuestras necesidades, porque nuestras necesidades son muy diferentes. Son necesidades parecidas de otras discapacidades, de los sordos, de los ciegos, parecidas, pero muy diferentes. Entonces, lo importante es que las familias reconozcan nuestras necesidades, cuáles son, para poder encontrar los profesionales adecuados que nos den el apoyo que necesitamos. Creo que eso es fundamental. Yo pienso que es muy importante aceptar lo que tenemos. Eso es fundamental. Y luego ya buscar la ayuda y el apoyo que necesitamos para mejorar y para progresar como personas. Y después, el apoyo de esos profesionales colaborarán con su apoyo, con su confianza y tener confianza también en ellos. Eso es muy importante. Poco a poco estaremos mucho más unidos, formaremos una red. A nosotros los niños sordos ciegos somos como un arbolito que poco a poco va a ir floreciendo con todos esos apoyos. Claro, y en esto que hablas tú de apoyos, es como llega a ti la Fundación 11. ¿Qué ha significado para ti, Raquel, en este caminar, en esta trayectoria personal, académica, Fundación 11? Porque ha habido para ti un antes y un después con Fundación 11, a través de tu sordera, a través de tu baja visión y ahora a través de tu sordoceguera. Sí. Antes de ir a la 11, bueno, primero me gustaría explicaros una cosa. Fundación 11 y 11 son dos entidades diferentes. La 11 fue creada en el año 1938 y fue inaugurada gracias a la venta del cupón, que es con el que se recaba dinero para ofrecer servicios a las personas ciegas, para atender. Su objetivo, en Fundación 11, el objetivo es la independencia, la integración social de las personas. Eso ya desde el principio, ese ha sido su objetivo. Luego, poco a poco, en el año 2001, estoy hablando de la 11. La 11 creó el departamento que llamamos UTS, que significa Unidad Técnica de Sordoceguera, y gracias a la experiencia que había acumulado esa personas sordociegas en toda España.
los puntos de España para darnos apoyo y servicios. Poco a poco, en el año 2007, se creó, ahí sí, la Fundación 11 para la atención a las personas sordociegas, que se llama FOAX. Este es el signo que decimos en lengua de signos española. Entonces, ahora sí, después de esta explicación os cuento un poco los apoyos. Antes de acudir a la ONCE, yo había recibido apoyos y algunos recursos, pero realmente me sentía muy sola, algunas veces incluso un poco perdida, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en Navidad la costumbre era hacer un teatro, como todos los niños. Aquí en España en muchos colegios actúan y hacen un teatro de Navidad. A mí me encantaba, pero yo lo pasaba muy mal, sufría mucho. ¿Por qué? Porque el teatro estaba muy oscuro. Yo, como tenía retinosis pigmentaria, no veía nada, veía fatal. Soy ciega en la oscuridad. Entonces, cuando tocaba hacer teatro, yo no veía nada y lo pasaba muy mal, sufría mucho. Tenía que subir las escaleras al escenario, actuar, pero todo con muchísimo riesgo y con mucha inseguridad. Yo en esa época era una niña, era muy inocente y no era consciente de estas dificultades. Yo pensaba que todo el mundo veía igual que yo. Yo pensaba que esa era la situación normal. Entonces, poco a poco fui aprendiendo y como ya luego me pusieron el implante, mejoré en el tema del lenguaje y todo, pero realmente seguía sin sentirme muy bien, seguía sintiéndome molesta. Yo aprendía, me defendía, pero seguía sintiéndome rara y distinta a los demás. Mis compañeros eran sordos, pero muchas veces hablaban en lengua de signos muy deprisa, yo me perdía, no les veía, me sentía muy aislada siempre. También, por ejemplo, jugaba, hacía deporte, jugaba al fútbol, pero lo mismo, con mi vista dañada, no podía jugar al fútbol, siempre perdía, jugaba fatal y yo no entendía por qué. Yo pensé que es que yo era así, de esta forma. Luego, en la época de la universidad, cuando fui a la universidad, acudí a la ONCE y yo estaba ya un poco harta porque a veces mis necesidades de atención no estaban cubiertas. Un día iba caminando y me choqué con un árbol porque no lo veía, era un árbol grandísimo y me di con él en toda la cabeza porque no lo veía. Yo tenía esos problemas de visión. Entonces estaba ya harta de esta situación. Fui entonces a la ONCE, acudí a la ONCE y supuso un gran relax para mí. Esto fue maravilloso, fue una tranquilidad, fue un gran alivio para mí, porque ya entendía, por fin entendí qué era lo que me estaba pasando. Realmente era sordociega, significaba yo que no era tonta, o no es que jugara mal al fútbol, ni era rara, era simplemente que era sordociega, era algo normal en mi situación. Entonces tengo que agradecer a la ONCE que ya me ayudara en esta situación, me ayudara a permitir tener muchas más vivencias, y mejorar en mi vida diaria. A mí antes, por ejemplo, me gustaba cocinar, pero no lo hacía, o trabajar con el ordenador, pero era muy cansado con mi vista. Pero con los trucos y las estrategias de adaptación que ellos me enseñaron, veía mucho mejor. Cambiaba, por ejemplo, el contraste en el ordenador, lo veía mucho mejor. También ellos me enseñaron a usar el bastón rojo y blanco, y entonces era un sentimiento de poder. Era como el cayado de Moisés que abría el mar en dos para permitirme pasar. Pues para mí el bastón era igual, ¿no? Hice una serie de descubrimientos muy interesantes, me ayudó muchísimo, me hice mucho más activa. También conseguí mi perroguía, que lo tengo ahora todavía. Me ayudaron muchísimo en el tema de la movilidad, de los viajes. Me sentía que no tenía ningún límite por el día, por la noche. Antes no. Antes de ir a la ONCE yo solo paseaba por el día porque por la noche no veía. Ahora me da igual, con los recursos que tengo, por la mañana, por la noche. A veces me apetece quedar con los amigos para ir a tomar algo. Antes de ir a la ONCE no lo hacía, solo quería quedar en una zona con mucha luz y muy tranquilo, porque era donde me sentía seguro. Ahora, gracias a las técnicas de comunicación que me ha enseñado la ONCE,
por ejemplo, de poder hacer la lengua de signos táctil poniendo mis manos encima, eso me ha permitido comunicarme mucho más cómodo. Significa que para mí la ONCE ha supuesto un cambio inmenso en mi vida, me ha ayudado muchísimo. Cuando tengo una necesidad de algo en concreto, acudo de nuevo a ellos, hasta incluso me han dado la oportunidad de creer en mí, de mis capacidades, porque me han dado un trabajo maravilloso, porque realmente me siento como una persona como cualquier otro, con mis capacidades, que las tengo que demostrar como cualquier otro, soy igual que mis compañeros, o sea que es una situación maravillosa ahora mismo. Claro, claro. Increíble toda esta dinámica de integración, porque es justamente eso, ¿no? Integrar a las personas con sordoceguera, a las personas con discapacidad, a la sociedad y hacer un mundo más eh, inclusivo para todos, prácticamente. Oye, Raquel, y en esto que nos cuentas tú, pues llevas una vida muy común y corriente, una vida muy ordinaria a a todos nosotros. ¿Qué es lo que tú disfrutas más hacer? Dices que sales con amigos, que sales a la calle, que tienes una familia, tienes una hija. Esto se logra gracias a tu desarrollo, se logra gracias a las capacidades que logras tú obtener y desarrollar en Fundación 11. Cuéntanos un poquito más de tu vida, a lo que has tú logrado desarrollar, a tus conocimientos. ¿Vale? Primero, antes quería contaros que el camino no es un camino de rosas y sencillo, ni muchísimo menos. ¿Eh? Muchas veces hay muchísimas dificultades, muchos obstáculos y muchos sufrimientos, muchas molestias, ansiedades, lágrimas. Eso es así, pero pienso que lo importante es la capacidad de la persona, pero ¿de dónde viene también esta situación? Como ya os he dicho antes, en primer lugar, de la familia, ese es el pilar fundamental, y también de la educación y de la enseñanza que nos han hecho. De los dos, para mí han sido los dos apoyos fundamentales. Como persona sordociega, para mí lo fundamental también es la sociedad. ¿Y cuál es el problema? Que no conocen a las personas sordociegas, no saben cómo somos. Entonces, la familia y la educación que recibimos son el apoyo, los dos apoyos fundamentales, como os decía, para que ese arbolito siga creciendo. También tenemos que tener una gran capacidad de resiliencia, de aguantar. Entonces, esa capacidad de aguante poco a poco ha hecho que superemos esos obstáculos, esas dificultades. Otros, en lugar de superarlos y saltar por encima, tendremos que vadearlos. También es muy importante, sin duda alguna, tener recursos para conseguir todo esto. Por ejemplo, yo en la época de la universidad no existían los guías intérpretes, yo no tenía un guía intérprete para que me ayudara. Entonces lo tenía que hacer por mi cuenta. Tuve que aprenderlo y luego poco a poco ya sí se ha ido consiguiendo para otras personas. Yo creo que los logros son gracias a mí en parte, sí, pero también a mi entorno, sin duda alguna. A los dos, a la persona y al entorno que tiene. Durante todo el crecimiento, la época de la infancia es bien, muy bonita, me pusieron el implante, aprendía muchas cosas, fui al colegio, luego al colegio de integración, y ahí me llevé muchos palos, muchos golpes, porque los niños en el colegio de integración no sabían, pues veían que yo era sordociega y se reían un poco. Luego, cuando fui a la universidad, para mí fue un paso increíble, un éxito tremendo. ¿Seré capaz de ir a la universidad? Y al final pensé, claro que sí, ¿por qué no? Yo puedo hacer un examen, yo puedo entender al profesor, tengo capacidades, ¿por qué no voy a poder superar esto? Y al final lo conseguí mi titulación de maestra, luego hice pedagogía también. Después yo quería trabajar, pero hubo una época, coincidió con la época de crisis social
Y bueno, pues yo quería conocer más cosas, quería profundizar en mi conocimiento de la lengua de signos, y entonces eso significa que tenía que irme fuera de mi ciudad, donde había crecido, donde vivía con mi familia. Y eso era un reto muy grande que me daba mucho miedo porque tenía que aprender muchas cosas. Esa era la época en que empecé a aceptar mi sordoceguera. Entonces, bueno, acepté el reto y me trasladé a vivir a Madrid. Yo nací en Zaragoza y luego me trasladé a Madrid. Aquí estuve formándome como experto en lengua de signos. Significa, para nosotros un experto en lengua de signos son como profesionales de referencia en lengua de signos. Luego, poco a poco, gracias a este primer viaje, a esta mudanza que había hecho, sentí que tenía capacidad y empecé a viajar muchísimo más, a contactar con muchísimas personas, sordas, sordociegas, oyentes, a colaborar con ellos. Mi grupo de personas, de contactos, se aumentó, creció mucho. Luego me enamoré de un chico del País Vasco, que es en el norte de España, y al final, bueno, pues nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a vivir al País Vasco. Allí conseguí mi primer trabajo como profesora de lengua de signos, dentro de una asociación de personas sordas. Eso significa que eran alumnos oyentes, personas oyentes que querían aprender lengua de signos para luego ser profesor de niños sordos. También venían familiares de chicos sordos que querían mejorar la comunicación con su familiar sordo. Entonces yo les enseñaba lengua de signos. Me sentía contentísima en esa época. Significa que yo reconocía mis propias capacidades. En la asociación de sordos donde trabajaba me preguntaban al principio, pero si tú eres sordociega, ¿cómo vas a enseñar lengua de signos? Y yo les dije, muy fácil. Yo aviso a cuando empiezo la clase, aviso a mis alumnos de que soy sordociega. Yo les explico mis dificultades de visión para que ellos se adapten en su relación a mí. Y todo funcionó fenomenal, nos entendimos muy bien, la comunicación era muy fluida y no hubo ningún problema. Eso realmente fue un logro muy grande para mí. ¿Por qué? Porque conseguí mi primer trabajo. ¿Cuál era el problema? Es que este trabajo no era estable porque dependía de las subvenciones que conseguíamos. Entonces traté de buscar un trabajo más estable, que me diera más estabilidad en mi vida. Pero entonces en esa época me quedé embarazada. Mi marido y yo estuvimos hablando de si queríamos tener un hijo o no. También teníamos muchos miedos porque yo como madre sordociega tenía muchos miedos a lo que me iba a enfrentar, mucha responsabilidad, mucho compromiso de cuidar, 24 horas al día cuidar a un bebé. Era una gran responsabilidad. Entonces, cuando me quedé embarazada, empezamos a dar muchos pasos para conseguirlo. Entonces, bueno, mis miedos, cuando empezamos a enfrentarnos a la situación, empezamos y a hablarlo, nuestros miedos empezaron a desaparecer porque sí que pensé que podía ser una buena madre. Pensé, si yo lo intento, si busco recursos, si busco trucos para vivir con esta nueva niña, con mi hija, va a ser fácil, lo voy a poder conseguir. Por ejemplo, para descubrir el color de la ropa, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, por la noche, cuando yo estuviera dormida, si la niña me llamaba, ¿qué era lo que hacía? Pues tuvimos que buscar una adaptación. Yo no veo por la noche y no quería dar la luz si la niña lloraba para no despertarla. Entonces encontramos una cámara que tenía una luz, con lo cual para mí era muy fácil ver y saber si mi niña tenía algún problema por la noche. Entonces, bueno, pensando y hablando de todo esto con mi marido, pensamos que sí que podíamos tener los recursos para conseguirlo. Entonces, la experiencia de la maternidad es preciosa, maravillosa, pero muy dura también. Es verdad que hemos tenido mucho apoyo de mi marido ha tenido que confiar en mí, yo mucho en él, pero bueno, hemos ido avanzando y llegó el momento en un día en que la ONCE sacó una convocatoria de puestos de trabajo. Era para trabajar dentro de la ONCE.
hacía falta tener una determinada formación y luego pasar por un proceso de formación, de selección, perdón. Yo miré esta convocatoria que hacía la ONCE, vi las condiciones y me di cuenta de que la ONCE y yo coincidíamos en nuestra filosofía de trabajo, porque los dos buscábamos la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces me entusiasmé, quería presentarme a esta convocatoria. Tenía muchas dudas de si lo iba a conseguir porque la ONCE una de las condiciones de este puesto de trabajo es que había que estar dispuesto a tener movilidad geográfica, es decir, que podía tocarte en cualquier zona de España. Esa era una pequeña dificultad. Me parecía un poco difícil porque estaba mi hija, mi marido, mi casa, el trabajo de mi marido, pero al final nos quitamos de la cabeza todas esas dificultades y esas obsesiones y empezamos a buscar recursos. Me senté con mi marido, estuvimos hablando en serio y le dije, yo de verdad realmente el tema de este trabajo me interesa, me gusta muchísimo, me siento identificada mucho con este perfil, ¿qué hacemos con esta situación? Al principio mi marido dijo, no, 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 tú estás loca, ¿qué pasa? Pero luego se dio cuenta de que sí, que era posible, que era una posibilidad, que podíamos intentarlo, ¿por qué no? Al final me presenté a las oposiciones, a estas pruebas que hacía la ONCE y para mi sorpresa aprobé. ¡Madre mía! Iba probando todas las pruebas, todas las pruebas selectivas. Al final me eligieron, entré en un proceso de formación de que duró un año y ya desde hace 2 años estoy trabajando dentro de la ONCE. Soy todavía muy nueva porque son solo 2 años, pero bueno, estoy ya en ello. En resumen, significa que estos son un poco un resumen de mis logros, de las cosas que he ido consiguiendo. Para mí hay que decir que uno de mis mayores logros y de mis premios de la lotería son mi hija y mi marido. Eso también tengo que decirlo. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! La verdad es que nos deja sorprendido, ¿no? Hablas de estrategias, hablas de objetivos, hablas de metas, ¿no? Alcanzadas a lo largo, pues, de tu corta vida, ¿no? Viendo tu currículum, tu semblanza, somos casi de la edad, ¿no? Rondamos los 30 años, aproximadamente 35 años, y nos ha tocado, hablas de avances tecnológicos, cuando hablas de la facilidad de la tecnología, ahorita quiero hacer un paréntesis con esto, nos ha tocado un avance grande en cuestión tecnológica donde nos toca un teléfono inteligente que nos viene a apoyar muchísimo con un teléfono que nos dicta, con una pantalla fácil visual, ¿qué ha sido para ti toparte con todas estas herramientas que nos han ayudado muchísimo y que te hacen a ti la vida mucho más fácil, mucho más accesible para que tú puedas llegar a estos objetivos? Nos hablas también tú en tu día a día de la cámara nocturna de tu niña, por ejemplo, para poder ver si está dormida en la noche y todo, que esto no hubiera sido posible hace 20 años, hace 10 años. Qué maravillosa es la tecnología hoy en día, ¿no? Es cierto, sí, coincido completamente contigo. Estoy totalmente de acuerdo. La tecnología nos abre un mundo, nos permite acceder a navegar por todo el mundo realmente. Nos da acceso a casi todo. Es eso lo que nos permite. Solo falta que esos recursos estén adaptados, es decir, que sean tiflológicos, que estén adaptados a las personas ciegas. Por ejemplo, hay programas o aparatos como la línea Braille o el JAWS, que es para leer la pantalla a través de la voz. En fin, hay distintas recursos que tenemos que nos permiten a las personas sordociegas acceder a servicios, a la atención, atender a nuestros hijos, cocinar, a pedir cita con el médico, por ejemplo, a hacer llamadas, a comunicarnos con personas o a conseguir información para saber cosas que necesitamos. Para mí es totalmente positivo. Como vosotros sabéis,
el acceso a la información es una gran barrera por nuestra discapacidad. Entonces, la tecnología es una forma de romper esa barrera. Claro, y que nos permite entablar esta comunicación, que es una barrera, como dices tú, que hay que romper día con día. La, la comunicación. Oye, y algo que me parece sorprendente, eres una mujer de retos. Sin lugar a alguna, me platicas, nos cuentas ahorita en esta charla, ¿no? Cuando te diagnostican la sordoceguera en la universidad, que te cuesta trabajo afrontarlo, ¿no? Cuando eh, te casas y te tienes que mudar, cuando te embarazas, tienes a tu nena. ¿Qué tanto te ha costado a ti afrontar estos retos de manera personal? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? El dejar de ser a lo mejor niña de papá y mamá, el ser Raquel, una mujer, el ser esposa, el ser ahora madre, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Uf, uf. Madre mía, qué pregunta más interesante, ¿eh? Bueno, eh, mis padres, con respecto a mi familia, mis padres y mi hermana, como os he dicho, me han apoyado muchísimo, me quieren muchísimo, pero es verdad que mi madre muchas veces me sobreprotege, me cuida muchísimo, bastante, bastante. Entonces, si yo quiero dar un paso, se lo explicaba a mis padres y mi madre se quedaba pensando, mirando, dudaba. Al final, a veces decía que sí, me decía, bueno, respeto, es tu vida, puedes hacer lo que quieras, pero cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y yo tenía como que retirarla, alejarla un poco de mí. Al principio, es verdad que yo era mucho más jovencita y me surgían muchas dudas, mucha inseguridad, porque estaba dentro de mi zona de confort. Entonces, salir de mi zona de confort era un mundo, porque sobre todo el mundo que había fuera no era accesible. Yo es cierto que me gusta mucho conocer, soy muy inquieta, me gusta saber las cosas que hay a mi alrededor, quiero contactar, aprender, conocer distintas culturas. Entonces yo necesitaba irme, salir de ese mundo. Pero muchas veces, cuando era joven sobre todo, discutía mucho con mi madre, discutíamos constantemente. Mira, yo decía, yo quiero ir de aquí, quiero ir de paseo, de lo que sea. Mi madre, no, no, yo sí, sí, mi madre, no, no. Y al final yo busqué el apoyo de una profesora, de mi logopeda, yo le explicaba y le decía, entonces ella conseguí que fuera a hablar con mi madre para que ella entendiera que lo más importante es que nos pusiéramos de acuerdo en cómo iba a hacer eso que yo quería hacer. Buscar la forma de que yo me sintiera seguro y lo hiciera de una forma segura, que no hubiera accidentes y que no pasara nada. Entonces conseguí mantener un diálogo, por ejemplo, con mi madre, decirle, te prometo que me voy a subir en tal autobús para ir a tal sitio, tal persona me va a ir a buscar. O sea, lo hacíamos como muy planificado todo, para que ella se quedara tranquila. Entonces, poco a poco, según iba conociendo más el mundo, mi madre también se fue relajando, iba siendo mucho más permisiva con lo que yo quería hacer. Después, posteriormente, cuando yo me quedé embarazada, se lo conté a mi madre y mi madre sintió dos cosas. Por una parte, una alegría inmensa y por otra parte, una preocupación tremenda y se echó a llorar. Entonces yo decía, pero mamá, por favor, si yo lo que quiero es cariño, no te preocupes. Mi marido me apoya, vosotros, mis padres, me apoyáis, no te preocupes por eso. También he ido al médico, he hablado, me ha explicado si me va a afectar a la vista, me ha dicho que no, que el embarazo no me va a perjudicar. Si hay algo grave, o sea, que no va a ser nada grave, entonces significa que yo soy responsable y yo tomo mis propias decisiones. Entonces, mi madre esta idea la entendía perfectamente y lo sabe perfectamente, que yo era una persona muy responsable. Y al final, después de hablar mucho con ella, se dio cuenta de que al final iba a tener una nieta, está completamente enamorada de su nieta
Realmente lo hemos convertido en un camino que hacemos todos juntos, caminando unos al lado de los otros. Pero todo esto, gracias a que todos estos años, toda mi vida, me he sentido realmente muy apoyada por ellos. Y yo también he aprendido a ser independiente, a ser yo misma, a abrirme, a buscar mi propio camino. Entonces yo les invito a que participen en mi camino. Y al final, bueno, pues hemos encontrado un punto muy interesante y para mí he de decir que mi familia es lo primero. Ellos son lo primero. Qué interesante poder integrar a todo un equipo que ayude y que apoye a las personas con sordoceguera. ¿Por qué es eso? ¿No? Armar un equipo, el más cercano, que es la familia, quien esté siempre dando ese soporte, ese aliento, esa calidez desde el fondo del corazón para que salga adelante la persona con sordoceguera y la persona con discapacidad. Es el primer punto de apoyo. Oye, Raquel, para ir cerrando, ya hablaste a los padres de familia, ya hablaste, ¿no? A este primer cuidado que son cercanos a los niños, a los jóvenes con sordoceguera. ¿Qué les dirías tú eh, a los estudiantes de educación especial que nos están viendo en este momento a través de este foro? ¿Algún mensaje que les quieras tú dejar a psicólogos, a pedagogos, a maestras de educación especial? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, pues hay una ventaja con esta pregunta que me haces, es que yo también he hecho pedagogía terapéutica. Entonces, al final, he pensado qué es lo que me han aportado los profesionales. Tanto los profesionales de pedagogía terapéutica como cualquier otro, los pedagogos, los maestros, yo he analizado qué es lo que me han aportado. Pues que ellos han creído en mí. Ellos han creído, o sea, debéis creer en vuestros alumnos, debéis creer en sus capacidades, aunque parezca que no las tengan, da igual, tenéis que adaptaros a ellos. Si queréis que vuestros alumnos os vean a los profesionales, a los maestros, como personas de confianza, que les vais a dar apoyo, que les escucháis, que les vais a ayudar, que les vais a enseñar, así al final ellos se van a abrir a vosotros y van a progresar. Da igual las capacidades que tengan, da igual la forma en que lo hagan, porque cada uno va a evolucionar y a progresar de forma diferente. Cada uno va a necesitar que les guiéis, que les llevéis de la mano. Entonces, lo repito, como algo muy importante, para mí es fundamental que ellos nos vean a nosotros, a los profesionales, como personas de confianza. Para eso tenemos que creer en ellos. Eso es el objetivo fundamental. Saber que cada uno tiene su camino y en ese camino se va a desarrollar y va a progresar. Si nosotros tenemos dudas en ellos, no creemos, porque realmente la discapacidad de la sordoceguera es muy difícil y muy dura. No os preocupéis, preguntar a otros profesionales que tienen más experiencia en ese camino, a otras empresas, a otros centros, consultad, preguntad y poco a poco al final encontraréis el recurso que necesita vuestro alumno sordociego para cubrir sus necesidades. Muchas veces podéis meter la pata, equivocaros, no pasa nada, cambiamos y poco a poco encontraremos otra solución que sea la adecuada para sus necesidades. Porque los alumnos lo que más les gusta es aprender, disfrutar con nosotros, con los profesionales, aunque hagamos fallos, aunque elijamos un camino que no sea el correcto, aunque demos muchas vueltas para llegar a la meta, pero no pasa nada. Claro, qué bonito, ¿no? Dar confianza a los alumnos y creer en los alumnos. Eso es algo fundamental que hoy en día es principal en todo esto, ¿no? Y algo que tengo que preguntar, Raquel, hoy en día, que nos ha afectado a todos.
¿Cómo crees tú que ha afectado a las personas con sordoceguera? ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? Como persona con discapacidad múltiple, con esa sordoceguera, ¿cómo te ha afectado el COVID? ¿Cómo percibes tú el COVID en tu vida diaria, ya a un año de todo esto? Es verdad, sí, ya ha pasado un año, es cierto. Ha sido realmente nos ha afectado a todos de forma muy grave y en distintos grados. En general, a todos nos ha afectado, eso es cierto. Muchas veces nos sentimos solos porque no podemos acceder a la información, necesitamos el apoyo de otras personas, de guías intérpretes, de mediadores, de otros profesionales. Cuando empezó la pandemia, no podíamos acceder a los profesionales porque ni podíamos tocar ni nos podían tocar. Entonces, para nosotros los sordociegos el sentido del tacto es fundamental, tenemos que tocar todo para comunicarnos, para todo. Si no tocamos, ¿qué hacemos? Además, hay otras dificultades, por ejemplo, las personas que tienen algún resto visual o auditivo, al tener que llevar mascarillas no se puede hacer la lectura labial y se oye peor. Entonces, mantener la distancia de seguridad más las mascarillas nos ha perjudicado muchísimo, nos ha afectado en nuestra forma de comunicación y acceso a la información. Pero bueno, poco a poco en nuestro país, aquí en España, la ONCE está intentando conseguir unos protocolos de atención a las personas sordociegas, respetando las normativas de seguridad para la salud y también tratando de ayudar a las personas sordociegas. Hemos tratado de hacer text, por ejemplo, el tema de lavarse constantemente las manos. O sea, si primero te lavas las manos, luego puedes tener contacto con una persona sordociega. Si, por ejemplo, estás caminando por la calle con una persona sordociega y le estás guiando, cómo mantener un poco esa distancia de seguridad. Si la persona sordociega se sujeta a ti, cómo mantener esa distancia, cómo buscar recursos para la comunicación. Es decir, se ha estado tratando de buscar formas de trabajar y adaptar los servicios de atención individualizados. Por ejemplo, pues personas a lo mejor que han aprendido braille, han aprendido temas tecnológicos, a cocinar, en fin, distintos recursos que les ha facilitado un poco la vida, siempre a través de adaptaciones. Pues bueno, yo creo que un poquito la situación ha mejorado, seguimos tratando de dar todos los servicios que podemos, siempre respetando las medidas de seguridad. Pero es verdad, la situación ha resultado muy agobiante y todavía nos sigue afectando en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a un hospital, las personas sordociegas tienen mucho miedo porque, claro, tenemos que tocar todo, los pasamanos, los sitios, y entonces tenemos necesidad de ir con una persona que nos acompañe y que nos facilite toda esta situación. Claro, si no hay una persona, no hay un servicio de intérprete, de mediador, pues ir con una persona de la familia. También la tecnología en esta situación ha jugado un papel fundamental porque ha asumido un papel protagonista en esta época. Porque hay algunas aplicaciones que tiene la ONCE, aplicaciones de móvil, el CEO se llama Comunicador ONCE, que con esta aplicación la persona sordociega puede leer un mensaje o en la línea braille o en la pantalla. Entonces, o sea, es una forma de facilitar la comunicación en esta época. Es decir, buscamos formas de que se pueda mantener la comunicación sin tener que usar el tacto, a distancia. Realmente nosotros lo que tenemos es muchísimas ganas de que esto vaya disminuyendo, que nos pongan las vacunas y que realmente podamos volver a la nueva normalidad. Bueno, seguimos de momento luchando en este camino para conseguir que las personas sordociegas también estemos incluidos en la sociedad, incluso en tiempos de pandemia. Exactamente, ¿no? O sea, en esta nueva normalidad que nos resulta un poco triste, ¿no? Porque se ha roto un poco no un poco, mucho el contacto
físico, el podernos abrazar, el podernos dar un beso de afecto, ¿no? Como antes Ujú. lo hacíamos todos de manera ordinaria prácticamente. Raquel, para cerrar, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras tú dejar en este foro a los eh, oyentes que nos están sintonizando en este momento? Uf, es importante esta última pregunta, ¿eh? Bueno, pienso que para nosotros, para todas las personas sordociegas, tenemos distintas capacidades, distintas características, pero creo que es importante que contactemos entre nosotros, que estemos unidos, que formemos una comunidad, que hagamos nuestro camino juntos, en este camino que aprendamos juntos también, que nos apoyemos unos a otros, todos juntos. Eh, no es necesario que siempre estemos pensando en las personas sordociegas. No, 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 pero que nos veamos como personas, o sea, no veamos a la persona como persona sordociega, sino como persona. Yo soy Raquel, esta es Rosa, este es Juanito. O sea, que quitemos el tema de la sordoceguera de en medio. A esta persona le gusta leer, a este le gusta jugar a la pelota, a esta persona le gusta cocinar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar cosas que nos animen, que nos motiven. Si tú puedes, a ti te gusta leer y no puedes leer bien, buscamos una lupa para que puedas leer mejor. Si te gusta jugar al fútbol y no puedes, inténtalo de distintas formas. Si a ese niño le gusta mucho jugar a la pelota y no ve bien, vamos a buscar otra forma de jugar parecida, por ejemplo, una pelota más grande, o una pelota que tenga ruido, que tenga sonido, o una pelota que tenga una cuerda para que pueda con un palo y que pueda jugar de distintas formas. Si a otra persona le gusta cocinar, pues vamos a empezar con cosas fáciles, con pelar algo o hacer una ensalada y luego poco a poco hacer cosas más sofisticadas. Si se te cae, buscar recursos, si se te cae la patata que estás pelando, ponerlo dentro de un plato, o sea, empezar por cosas sencillas que te puedas ir aprendiendo, en fin, ir buscar cosas que podamos mejorar entre todos, que podamos ir progresando entre todos. Ese es el mensaje que me gustaría dejar para terminar. Qué bonito, ¿no? Enfocado a humanizar y sensibilizarnos como seres humanos, rompiendo barreras, no solamente hablando de la soroceguera, sino que todos somos hombres y mujeres y todos tenemos un corazón y poder enfocarnos en que todos somos iguales. Así entendimos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también es importante recordar que somos personas sordociegas, pero todas las familias y los maestros, quiero que vean a esos niños o a esos adultos, que los vean como personas con corazón y con cabeza. Luego es verdad que fuera la sociedad y las familias y los profesores pueden difundir el mensaje, sensibilizar sobre qué es la sordoceguera, qué es ese concepto de sordoceguera, qué necesidades tienen, para que el gobierno permita hacer más avances que afecten a la calidad de vida de la persona sordociega. Pero son cosas que las personas sordociegas ya las sabemos, eso se lo tenemos que dar a conocer a la sociedad. Qué interesante. Entonces yo pienso que para las personas sordociegas también es muy importante que se conozcan, que intercambien entre ellas, para que no se sienten solas, que descubran que otras personas tienen su misma identidad, sus mismas necesidades. No somos marcianos, o sea, que descubran que no somos marcianos, sino que vivimos aquí en la misma tierra y en un país, en México, y que somos iguales, que hay otras personas como yo. Si hay otras personas sordociegas, pues bueno, yo también acepto que soy sordociega.
tenemos la misma identidad, luchamos juntos y peleamos juntos. Vemos nuestras capacidades, nuestras necesidades, buscamos, intentamos que el gobierno y la sociedad nos ayude, pero también es muy importante construir nuestra propia cultura, nuestro arte, no sé, todas las cosas que nos gusten, nuestras actividades, pero hacerlo juntos desde nuestra propia identidad. Claro, tienes toda la razón. Y desde aquí, ¿no? O sea, esto pudiera ser punta de lanza para otro foro ¿no? gubernamental, que bien lo comentas, ¿no? Y yo lo englobo muy bien. Tenemos corazón y cabeza las personas con sordoceguera. Y hablas muy bonito cuando dices tenemos capacidades. Y hablas muy bien cuando dices hacemos una cultura. Es interesante todo esto porque hace falta muchísimo eso. Cultura social hacia las personas con discapacidad, hacia la sordoceguera. Y yo te agradezco muchísimo, Raquel, porque eso es lo que nos hace hoy unirnos a ti, a Fundación 11, si bien lo dije, ¿no? Y a SOMAS, que estamos pues de aniversario y que estamos todos trabajando a favor de la visibilidad de la sordoceguera. Y como te lo dije y te lo vuelvo a repetir, eres un ejemplo para todos nosotros. A tu corta edad, ¿no? 30 y tantos, ¿no? Porque pues el ideal es que todos nuestros niños y jóvenes lleguen a ser como tú, ¿no? Que tengan ese espíritu, que tengan esas ganas de salir adelante y formen una familia, sean profesionistas, sean luchadores y tengan esa valentía de, de, de ser alguien en esta sociedad. Muchísimas gracias. Me pongo roja, me da vergüenza. No, para nada, para nada. Gracias de verdad y pues agradezco mucho tu tiempo, el de tu intérprete Miriam. Y Gracias. este espacio, Gracias. ya, Y felicidades a SOMAS. ya escuchamos tu voz, ¿no? Oralizas. Sí, sí. Sí, pero yo quería que la charla fuera en el lenguaje sigloso para que el mensaje pueda ser entendido sin lugar a dudas. Entonces yo quería que fuera así, pero también puedo hablar, aunque mi voz sea un poco peculiar, un poco diferente, pero sí, sí, que hablo mucho. Muchas gracias, claro que sí. Y pues desde México te enviamos un cordial saludo. Agradecemos tu tiempo, tu disposición y muchísimas gracias por tu trabajo, por tu ejemplo y por tu lucha. Y la señal de México de gracias es esta. Gracias. ¿Cuál es Pues nada, quería daros un beso muy grande para todos y que todos podemos ser un ejemplo para cualquier persona, de verdad. Yo me siento como una más. Sí, sí, yo pienso que todos son especiales, importantes, esenciales. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. Ella es Raquel Alba Martín, joven profesionista con sordoceguera española y una mujer de lucha y que todos los días trabaja y sale adelante a favor de las personas con sordoceguera en España. Un abrazo hasta España, que estés muy bien. Adiós. Me he perdido lo último para Taiwán. Adiós.